La paradoja del mundo actual es que para las neurociencias la mente y la conciencia es un invitado casual a la fiesta de la evolución. Hola. Bueno, la fuga de Dios es una indagación en la historia de la ciencia. De hecho, el subtítulo, Las ciencias y otras narraciones, aclara el contenido del libro. La fuga, el título La fuga de Dios hace referencia obviamente al hecho de que la idea de la divinidad o la idea de Dios ha desaparecido de nuestro pensamiento moderno, y hace también alusión indirecta, y por eso me gustaba el título, a la música. La fuga es una modalidad, es un formato, es una pieza de música en la que se oyen diferentes voces, ¿no? A diferentes niveles. Y la fuga de Dios se articula en torno a tres grandes niveles. De hecho, el libro está dividido en tres grandes niveles. Un primer nivel, que sería el nivel que tradicionalmente se ha considerado que está por encima de los demás, que es el nivel de los significados, es, digamos, el espacio inmaterial de los significados. Un nivel medio, que es el nivel de la imaginación, y un nivel bajo, que es el nivel de la experiencia sensible y de la realidad material. Una de las tesis del libro es que en nuestra experiencia cotidiana de la conciencia y de la vida y del pensamiento, esos tres niveles están entretejidos y están siempre presentes. Si tomamos, por ejemplo, la palabra libertad, y de ahí un poco el enfoque del libro y la importancia de las humanidades que tiene en el libro, porque el libro es una historia de la ciencia, pero también es una crítica de ciertos posicionamientos científicos, no de la ciencia en general, porque lo primero que hay que entender es que la ciencia no es una santa católica y apostólica, sino que las ciencias son muchas ciencias y que cada ciencia articula y construye su propia manera de ver el mundo. Skolimowski recurría a lo que él llamaba la espiral de conocimiento, ¿no? Él decía, la física tiene una espiral de conocimiento, ¿vale? Y el conocimiento de la física va progresando en torno a esta espiral. A veces esa espiral, cuando hay una gran revolución científica, cambia de dirección, pero básicamente se ciñe a una espiral de conocimiento. Pero si luego tomamos, por otro lado, otra ciencia como la biología, observamos que su espiral de conocimiento no coincide con la de la física, ¿vale? Es una espiral de conocimiento diferente. Pueden tocarse tangencialmente en algún momento y en ese punto de contacto puede haber un diálogo. Pero como los fundamentos, los axiomas de estas dos ciencias son diferentes, pues están condenadas a desarrollarse sin dialogar unas con otras. ¿Esto a qué nos lleva? A que, y esto es muy importante entenderlo, la ciencia no es una única ciencia, no hay una visión científica de la realidad, sino que hay diferentes visiones en función de las diferentes ciencias. ¿Qué ocurre? Que incluso en la física, que se desarrolla tanto, no hay nadie en el mundo capaz de estar al tanto y haber asimilado todas las espirales de conocimiento que tiene la propia física. Porque la física tenemos la física cuántica, que tiene una espiral de conocimiento, la física experimental, la termodinámica, la física teórica, y esas espirales de conocimiento no coinciden y no hay nadie que pueda dominar todas esas disciplinas. ¿Qué nos encontramos entonces? Con que hay una serie de comunidades científicas más o menos prestigiosas, más o menos influyentes, con más o menos poder económico y social, que van imponiendo visiones del mundo. Y cuando uno investiga y se sumerge en las diferentes disciplinas científicas, pues uno va a ver, y de eso habla el libro, pues cómo la biología tiene una visión del mundo, cómo la física teórica tiene una visión del mundo, cómo las neurociencias tienen una visión de lo que es la realidad. Nuestro tiempo, la época moderna, el desarrollo tan profundo de la ciencia nos ha persuadido
de que la realidad, lo real, es lo que describen las ciencias. En este libro lo que tratamos de mostrar es que hay muchas narraciones sobre lo real. Algunas pertenecen a las humanidades, otras pertenecen a las artes, otras pertenecen a las ciencias, y que la ciencia es una narración más. Es muy importante entender que la ciencia no describe la literalidad del mundo, sino que pone en juego toda una serie de metáforas más o menos prácticas, más o menos tecnocráticas, para incidir sobre la realidad, para manipular la realidad, ¿no? Para manipular el mundo físico. Pero es un punto de vista más. Vivimos hoy día en una sociedad dominada por la técnica, donde las humanidades quedan constreñidas y a un lado, y el poder tecnocrático domina sobre la epistemología y sobre el conocimiento de hoy. El libro, en este sentido, es una reivindicación de las humanidades para mostrar que las palabras pueden ayudar tanto o más como los microscopios. Nuestra manera de comprender el mundo hoy está sometida o restringida a los lenguajes abstractos, al lenguaje matemático. Recientemente publiqué una foto de una colisión de partículas en Facebook, donde se reproducían las condiciones iniciales del universo. Y un amigo escritor hizo un comentario muy interesante, porque la imagen era un poco cursi. Y este amigo escritor comentó: es curioso que lo real sea cursi. Ese comentario, aparentemente inocuo, es muy significativo, porque en el mundo de hoy, lo que dice la física de lo que es el mundo se considera lo real. Cuando lo que dice, por ejemplo, Cicerón, lo que dice Séneca, o lo que dice Basilio Ficino, o lo que han dicho los grandes humanistas del pasado, se consideran intentos literarios de describir la realidad. Las palabras pueden tener tanta influencia sobre lo real como los algoritmos y como el lenguaje de la lógica formal o el lenguaje matemático. Esta idea es fundamental porque si tomamos, por ejemplo, una palabra, la palabra libertad, observamos que esa palabra se mueve en los tres niveles que describíamos anteriormente, en los que se estructura la fuga de Dios. Se mueve en el nivel de los significados, en un nivel inmaterial. Todos somos conscientes de que necesitamos la libertad, de que la libertad es un atributo humano inalienable. La libertad también se mueve en el mundo de la imaginación. Todos podemos imaginar o podemos proyectar ciertas imágenes mentales asociadas con la palabra libertad. Por ejemplo, conducir un coche descapotable en el cañón del Colorado y sentirnos libres. Y todos conocemos también el aspecto sensible de la palabra libertad, porque la palabra libertad tiene una sonoridad, tiene 3 sílabas, libertad, y esa vibración sonora es algo que nosotros percibimos. Por lo tanto, podemos ver cómo en el ámbito de la literatura, en el ámbito del pensamiento, en el ámbito de las humanidades, las palabras van a recorrer esos 3 niveles en los que, según el planteamiento del libro, está estructurado el cosmos. La importancia de la física cuántica en nuestro mundo de hoy es que incorpora a las técnicas de laboratorio, al mundo del laboratorio, al mundo de la investigación científica, al sujeto. Con la física cuántica se pone de manifiesto, se revela la ilusión o el truco de magia que han utilizado las ciencias a lo largo de los últimos 300 años. Si nos centramos, por ejemplo, en las neurociencias, vemos que cuando un investigador está estudiando el comportamiento de un ratón, a priori, antes de empezar esa investigación, nos encontramos con 2 sujetos, el investigador y el ratón. La propia elaboración matemática y la propia planificación y la elaboración matemática de los resultados del experimento nos muestran que hemos partido con 2 sujetos y hemos acabado con un objeto de estudio, que es el ratón. Los 2 sujetos han desaparecido, el investigador ha desaparecido y el otro sujeto, que es el ratón, se ha convertido en un objeto. ¿Vale? Entonces, partimos con 2 sujetos, acabamos con un objeto. Esta ha sido
el gran paradigma de la objetividad fraguado en la física mecanicista desde Newton. Newton postuló la existencia de un espacio y tiempo absoluto para poder explicar el movimiento, y ese marco de referencia absoluto se convirtió en el garante de la objetividad. Con la física cuántica, ¿qué se pone de manifiesto? Que no es lícito que el investigador desaparezca. Y con las humanidades, ¿qué se pone de manifiesto? No es lícito que el ratón deje de ser un sujeto. No es posible estudiar la vida desmontando la vida, porque entonces no estamos estudiando la vida, estamos estudiando la muerte. Vivimos en un mundo dominado por la técnica y dominado por el algoritmo. Los algoritmos se han desarrollado hasta tal punto que ya condicionan nuestra vida, incluso condicionan nuestras emociones o nuestra vida sentimental. Hoy los algoritmos hacen de casamenteros o casamenteras en las aplicaciones de móvil que sirven para emparejar a los seres humanos. Whitehead decía que el culmen de la evolución cósmica son los valores. Y él decía que las estrellas son huertos de valores. ¿A qué se refería? A que las estrellas, el Sol y otras estrellas que hay por ahí fuera, alrededor de ellas tienen un sistema planetario donde es posible las condiciones de vida. Esa vida se desarrolla según los cauces de la evolución, y ese desarrollo concluye en seres que tienen un determinado conjunto de valores, una determinada ética, una determinada conducta, y que la evolución, el culmen de la evolución, son los valores. Curiosamente, en las neurociencias y en la idea de lo que es el cerebro y de lo que es la mente actual, los valores son algo que no cuentan. Es decir, son un resultado postrero y tardío de la evolución cósmica que podía no haber ocurrido. Para algunos filósofos, los valores son el centro de la creación del mundo creado. Y en este sentido, los valores se situarían en estos tres niveles de los que hemos hablado en el ámbito inmaterial, que se podría comparar al ámbito inmaterial de las ideas platónicas en toda la tradición del neoplatonismo, pero en este caso es un ámbito ético. Es un ámbito donde la conducta del ser humano es decisiva no solo para la interpretación de la realidad, sino para el curso que va a tomar lo que llamamos realidad. Bueno, el budismo tiene la gran virtud de preocuparse del dolor y del sufrimiento humanos. Y es una estrategia, yo creo que efectiva y muy desarrollada, de técnicas para evitar lo que podría llamarse el sufrimiento mental, el sufrimiento innecesario, el sufrimiento ante las expectativas del futuro y todo un conjunto de preocupaciones que nos asaltan cada día y que podríamos, con una buena disciplina mental, prescindir de ellas. El problema de la sociedad tecnocrática es que la sociedad tecnocrática nos facilita la vida en muchos aspectos, pero en otros nos la complica y nos ata. Es decir, las máquinas, como las bombas y como las ideas, no son neutrales, exigen su utilización. En ese sentido, la sociedad tecnocrática no se ha preocupado de los sufrimientos humanos, se ha preocupado de su comodidad, pero no, hasta el momento, no se ha centrado en el aspecto fundamental de la vida humana relacionada con el sufrimiento, que es la cultura mental o la vida mental que lleva cada uno. Y en este sentido, el budismo está llenando un vacío que ha creado ese desarrollo tecnológico y científico. Bueno, aquí es importante entender que lo que nosotros llamamos objetividad científica es una construcción histórica y es una construcción realizada por una serie de comunidades de individuos. Cuando surge la modernidad, cuando Newton formula sus principios de matemática, nos encontramos en un periodo de transición entre la Edad Media, que es una edad intelectualmente dominada por la lógica y por la escolástica, y un nuevo mundo que se va a empezar a abrir con Copérnico y con la revolución científica.
Newton, que es el gran creador de la modernidad científica, es un hombre que vive a caballo entre esos dos mundos. Por un lado, hereda del mundo antiguo toda esa visión clásica, grecolatina y también egipcia del mundo como algo que está lleno de vida, ¿no? Que es la visión de los alquimistas y de las tradiciones herméticas. Y por otro lado, empieza con su formulación matemática a analizar la realidad, esa realidad cósmica y planetaria, en términos de ecuaciones y en términos del cálculo diferencial e integral, que va a ser una de sus grandes creaciones. Newton, en este sentido, no era newtoniano, es decir, el Newton que nosotros hemos estudiado en las escuelas, que hemos estudiado en secundaria, no es el Newton real, no es el sujeto Newton, que tiene una visión como mucho más amplia de lo que era la realidad. Es decir, tenía mucho más interés en algunas cuestiones alquímicas y teológicas que en cuestiones matemáticas o físicas. Pero la modernidad ha descartado a una parte de ese Newton, a esas preocupaciones que pertenecen al mundo antiguo, y se ha quedado con otras, fundamentalmente como estrategia desarrollada durante la Ilustración alemana y durante la Ilustración francesa para apartar al clero de los grandes centros de poder del conocimiento. Bueno, este libro trata de poner el foco en la mente y en la cultura mental y poner el foco en las humanidades a través de una lectura concreta y detallada de los procesos que han llevado no solo a la revolución científica, sino a la sociedad tecnocrática en la que vivimos. Es decir, es un libro de humanidades que piensa que la ciencia debe cambiar de orientación si quiere realmente servir al hombre. La paradoja del mundo actual es que para las neurociencias la mente y la conciencia es un invitado casual a la fiesta de la evolución. Cuando en el mundo antiguo, pero no solo en el mundo egipcio, griego o romano, también en el mundo persa o en el mundo védico, en el mundo de la India, la conciencia es el trasfondo mismo del universo. Es decir, no se llega a la conciencia de forma casual y azarosa, sino que la conciencia es lo que hace que este mundo pueda desplegarse y pueda desarrollarse. Al mismo tiempo, el mundo moderno tiene una especie de teología respecto a las leyes fundamentales de la naturaleza. Es decir, hay unas leyes, esto se ve muy claro en la física, hay unas leyes fundamentales, hay interacciones fundamentales de la naturaleza que en principio se deberían cumplir, salvo en las singularidades, en los agujeros negros, se deberían cumplir en todo el ámbito, en todos los ámbitos del cosmos. La biología nos ha mostrado que el mundo está inacabado, que el mundo se va haciendo conforme evoluciona. Si el mundo está inacabado, no sé hasta qué punto esta idea del mundo por hacer es compatible con la idea de unas leyes rígidas y universales que habitan en un cielo platónico y que se encuentran al margen de las transformaciones del mundo natural. El mundo antiguo es un mundo que se construye desde arriba, y aquí entiendo por arriba la conciencia y los aspectos más desarrollados de la mente y de la inteligencia, y se despliega hacia abajo para luego volverse a recoger. Es un mundo cíclico, es el mundo del eterno retorno. Y el mundo moderno se construye desde abajo, se construye de lo simple a lo complejo. El problema con el mundo moderno o con la visión moderna es que lo complejo es algo que podría no haber ocurrido y que es algo en principio irrelevante respecto a la evolución misma del cosmos. Y esto es algo que desde cualquier perspectiva que se vea no resulta razonable.